Eh, ¿Hay alguna persona que haya venido por primera vez hoy? 1, 2, 3, 4, toda la familia, bienvenidos. Sí, es un placer tenerlos aquí en la Iglesia Hispana y esperemos que continúen viniendo, que les agrade, pues hacemos todo lo posible para que se sientan cómodos como en casa. Dios los bendiga. Bienvenido. Okay. Bueno, si tienen algún celular o algo que los pueda distraer para escuchar la palabra que vamos a escuchar, yo les agradezco que nos pongamos en disposición tanto de la parte física como espiritualmente para recibir la palabra, para que el Señor, estos mensajes que nos va a traer el pastor, pues queden en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos nosotros pues practicar todas las enseñanzas que el Señor nos deja. Bueno, bienvenido de nuevo. Amén. Una vez más, bienvenidos a todos, que el Señor los bendiga mucho. Qué lindo poder estar con ustedes aquí. Espero que hayan pasado un lindo tiempo de, un lindo tiempo de acción de gracias. ¿Quiénes comieron rico? ¿Quiénes comieron bien? Todos, ¿verdad? Todos tenemos cara de seguir llenitos desde el otro día. Qué alegría, en verdad. Creo que es uno de los mejores y más bonitos tiempos y momentos para pasar y disfrutar, ya sea con familia o si no tienes la familia aquí, tal vez con algún vecino, algún amigo, con alguna persona que hayas podido compartir este tiempo. Realmente es algo muy especial y en especial, haciendo la redundancia, poder agradecer a Dios por la bondad que Él tiene con nosotros. Realmente creo que es un buen momento en el cual uno se sienta y puede ver y valorar todo lo que Dios va obrando en nuestras vidas, así sea uno consciente o inconsciente de lo que Dios está haciendo, y uno se sienta y empieza a pensar y puede ver todo lo que Dios va obrando, y uno puede ser muy agradecido porque puede ver con alegría la generosidad que Dios tiene con nosotros, con cada uno de nosotros, y esa es una alegría, algo que llena muy profundo el corazón. Como tú ves aquí en la imagen, la alegría de la generosidad es la serie que hemos estado hablando y hemos llegado a la última semana de esta serie. Y durante esta semana hemos hablado de varios detalles. ¿Qué hablamos durante esta semana? Te recapitulo ya que estamos terminando. La primera semana hablamos acerca del corazón de la generosidad y recordamos que detrás y vimos la ofrenda de la viuda, no sé si te acuerdas. Pero vimos que detrás de esa ofrenda, el corazón de ella no estaba en la cantidad, sino estaba en el corazón de ser generosa, en el corazón de dar. Y ella estaba dando de lo que necesitaba, de lo que no tenía. Y vimos que ese corazón de generosidad está motivado en alguien que está cercano a Dios, porque esa generosidad manifiesta quién es Dios. Y eso es algo muy valioso que tú y yo pudimos aprender en ese día. La segunda semana hablamos sobre el impacto de la generosidad y vimos que si tú y yo vivimos sabiendo que Dios es dueño de todo, tú y yo estamos siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Es decir, todo lo que tú y yo tenemos nos es provisto por Dios y tú y yo podemos administrarlo muy bien y a través de eso ocasionar un impacto en la vida de muchas personas. No solo nuestro, sino siendo generosos en la vida de otras personas. La semana pasada, ¿quién se acuerda de qué hablamos? Ay, mamá dice, ¿sí? La generosidad, bien, pastor. La semana pasada, si no estuviste aquí, hablamos del ritmo de la generosidad. Y al ver esto dijimos que a lo largo de toda la Biblia, tú y yo encontramos una manera en la que la generosidad se manifiesta.
una forma, una cadencia que tiene, se ve de parte de Dios para con todos, pero también a través de todos nosotros, de parte de Dios. Y vimos de una manera bien interesante algunas mentiras que creemos acerca del tema del dinero en la iglesia, y pudimos ampliar o limpiar nuestra mente de estas ideas. Y también vimos que la manera en la que tú y yo practicamos esta generosidad es como una protección para nuestra vida. ¿En qué sentido? En que nos protege de volvernos personas avarientas. Y eso es lo que vimos estas semanas. Entonces, hoy, para terminar, estaremos hablando de la generosidad o la paradoja de la generosidad. Ahora, si tú eres como yo, seguro que cuando lees paradoja te haces la gran pregunta: ¿qué es una paradoja? Porque es posible que no lo sepas. Entonces te voy a dar una idea o una definición de qué es una paradoja para que tú y yo podamos entender. Una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Es un dicho o un hecho que es contrario a la lógica común que tú y yo tenemos. Te doy un ejemplo. Voy a buscar un ejemplo más bíblico todavía para que tú y yo podamos entender. Dice 2 Corintios 6, dice: no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Eso es una paradoja. Si tú te preguntas o intentas entender qué es una frase, una palabra o un hecho que te da a entender algo que es real, que se está practicando, pero que al mismo tiempo es todo lo contrario de lo que el sentido común y la realidad te dice que debería suceder. Otro ejemplo más fácil de entender es si yo te digo: para tener paz tenemos que hacer guerra. ¿Verdad? Eso es una paradoja, porque tú estás buscando la paz y obviamente la paz implica que no haya guerra, pero para que conseguirla tienes que hacer guerra. Esta es la idea, ¿ok? Entonces, cuando tú y yo hablamos de generosidad, y Pablo en especial, el apóstol Pablo, es capísimo en poner estas paradojas en la Escritura. Cuando tú y yo hablamos de generosidad, de una manera bien interesante, esto se manifiesta. La generosidad se ve como una paradoja en la vida del creyente y manifiesta hacia todos y cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es: ¿cómo se ve esto y cómo tú y yo lo practicamos? Realmente es algo que quiero mostrarte para que tú puedas entender qué era lo que estaba tratando de decir el apóstol Pablo y por qué es que tú y yo estamos viendo acerca de esta paradoja de la generosidad en este día y al finalizar este mensaje. ¿Bien? Entonces, acompáñame ahí en tu Biblia, o puedes ver a la pantalla, pero mejor si tienes una Biblia. Te voy a animar todos los domingos a que traigas tu Biblia. Si no la tienes, bien, mi hermana, bien. Si no la tienes, sé que tienes un celular y sé que puedes utilizar allí varias aplicaciones, pero te animo a que siempre lo busques y lo hagas, porque es fácil que yo te muestre en la pantalla, pero es mejor si tú lo lees y lo tienes allí para recordarlo constantemente. Ahora acompáñame allí, a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Y sabes, la Escritura nos dice esto: ahora, quiero que sepan, estaba hablando Pablo, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Sí te acuerdas de estos creyentes de Jerusalén? Te lo comenté hace 2 semanas. ¿Qué era lo que estaba pasando? Te pongo en el contexto de lo que estaba sucediendo en esta porción que te estoy mencionando.
había una situación de persecución a la gente que estaba confesando o creyendo en Jesús. Y en medio de esta persecución, no solamente era la persecución hacia los que eran creyentes, sino las situaciones que en general estaban pasando en las localidades, consecuencia de guerras, consecuencia de la presión que el imperio romano ejercía sobre cada uno de los lugares. Te estoy hablando de impuestos extremos en algunas ocasiones y obviamente la usufrucción de materiales. Por ejemplo, la zona de Macedonia, si tú no sabes qué es este lugar de Macedonia, es lo que actualmente es Grecia. Y esta zona era rica en minerales. Entonces, había una gran presión sobre ese lugar y este lugar tenía 3 iglesias en específico: Filipos, Tesalónica y Berea. Y estas 3 iglesias estaban localizadas en este lugar, que te digo, Macedonia, y de estas 3 iglesias había una situación de pobreza bien extrema. Te estoy hablando de una pobreza que es extrema, extrema. Tanto así que el significado de la palabra que describe pobreza aquí en el griego, te está dando a entender, me está dando a entender y nos da a entender a todos que esa pobreza era una carencia de los medios necesarios para subsistir. O sea, básicamente, la palabra que utiliza allí para describir la pobreza está diciendo que casi eran personas que mendigaban. Aquellos que estaban dando una ofrenda. Y esto es lo interesante. Pablo agarra y muestra esta situación y él les está hablando a unas personas en específico. ¿Sabes a quiénes? ¿Ya te has dado cuenta a quiénes? ¿No? Le dicen el nombre de la carta, Corintios. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto, a otra iglesia que está al otro lado, como al frente. Y cuando les estaba diciendo a ellos, Corinto tenía una característica. Era un lugar donde era transitado por mucho comercio. Entonces, era un lugar que rebosaba de recursos. Realmente estaba en una muy buena posición. Casi como el contexto que tenemos aquí, ¿no? Nosotros en Bloomington, una muy buena tranquilidad y por lo menos respiras bien todo el tiempo, ¿verdad? Y es bien interesante porque Pablo le estaba hablando a esta iglesia y le estaba diciendo, mira, nuestros hermanos allá en Macedonia, que están en esta extrema pobreza, cuando nosotros les dijimos que había necesidad para las personas de Jerusalén que estaban siendo perseguidas, ellos buscaron participar. Incluso de esa pobreza que tenían, buscaron participar, buscaron dar, buscaron hacer con sobreabundancia para los otros. Ahora, ¿qué estaba pasando? Que para ellos, para estas personas de Corinto, ellos habían recibido la noticia muchísimo antes que los de Macedonia. Pero durante todo un año se quedaron de brazos cruzados y no hicieron nada. Lo interesante es que Pablo les está hablando porque ellos tenían la capacidad, como ninguna otra de las iglesias posiblemente, de ayudar a las personas que estaban pasando en necesidad en Jerusalén. Yo sé, te estoy llevando de un lado al otro del mapa y te estoy hablando de nombres y de un lado y del otro y tal vez te confundo más de lo que no estabas confundido en esta mañana. Pero es que quiero ayudarte a notar lo que estaba sucediendo y por qué Pablo estaba escribiendo esto. Y por qué es que esto se convierte en una paradoja para todos nosotros. Lo que estaba haciendo es que les estaba mostrando que en esa participación de poder dar, en medio de una gran aflicción, muchos de ellos, de los hermanos en Macedonia, que posiblemente estaban viviendo una extrema pobreza, estaban siendo abundantemente generosos y con mucha alegría. Ninguno de ellos estaba siendo obligado, sino que de hecho si tú lees el versículo dice, y nos suplicaron una y otra vez poder participar de la ofrenda. ¿Te preguntas por qué está ese pedazo de frase allí? Porque en algún momento Tito, que era el pastor de esa iglesia en ese momento, si bien los estaba animando, sabía su situación y les estaba diciendo, tranquilos, ustedes apenas están sobreviviendo, necesitan sostenerse y mantenerse aquí. Así que tranquilos, no necesitan levantar
una ofrenda, no necesitan hacer algo especial. Pero la iglesia insistía e insistía en poder participar, aún en medio de su situación de aflicción. Y eso es lo que Pablo utiliza de una manera tan memorable y tan importante para poder enseñar a las personas de Corinto. Básicamente les muestra como si hubieran hecho una ecuación matemática. Si a alguno de ustedes les gusta la matemática, les muestra esto. Una gran aflicción y pobreza más gracia igual un gozo y generosidad abundante. Eso era lo que Pablo les estaba tratando de decir. Que en medio de una situación de aflicción, que en medio de una situación complicada, cuando hay gracia en el corazón, hay una manera más grande de poder entregar. ¿Dónde ves esto? Para ponerlo más práctico. ¿Tú has visto algún desastre natural en alguna localidad cercana a alguno de tus países, de tu pueblo, de tu nación, de algún lugar? ¿Has visto cómo se mueve la ayuda allí? ¿Has visto que las personas que antes cocinaban solo para ellos ahora hacen una olla común y lo disfrutan? Yo estoy más seguro que tú también has participado de estas cosas, que has donado, que has entregado, que has dado. Cuando hay una gran aflicción, el corazón se mueve en gracia y puede dar mucho más, aun cuando no tiene. Lo interesante de esto que Pablo está mostrando es que está tratando de ayudarnos a despertar que cuando estamos en bienestar, parece que hiciéramos todo lo contrario. Parece que guardáramos la mano y parece que decidiéramos no ver la necesidad del otro, sino simplemente nos hacemos ciegos y vemos nuestra propia necesidad. Y es a lo que Pablo se está dirigiendo a poder hablar. Ahora, ciertamente, ¿cómo lo hicieron? Pues dieron algo, esa fue la manera. Pero ¿qué los motivó a hacerlo? Eso es lo que continúa diciendo la porción de la Escritura que andábamos leyendo. 2 Corintios 8, versículo 5, dice lo siguiente. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Está hablando de las personas de Macedonia. Y dice, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Ahora, ¿qué significa eso? Porque parece chino, ¿verdad? Como que, qué bonito. Pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo allí? ¿Qué es lo que está hablando? Y lo que Pablo está diciendo es que estas personas en Macedonia, antes de sacar su billetera y entregar su billetera, o lo poco de billetera que tenían, sacaron su corazón y entregaron su corazón. Ellos fueron el sacrificio, ellos fueron la ofrenda que entregaron delante de Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada te hablaba de que Dios no está buscando tu billetera? Y aquí en la iglesia, o al menos nosotros en Iglesia Hispana y en Sherwood Oaks, no estamos buscando tu billetera, estamos buscando tu corazón. Y tu corazón para Dios. Y es exactamente este versículo lo que da ejemplo y la actitud de los macedonios, lo que queremos ayudarte a reconocer. Dios no está buscando nuestra billetera ni nuestros recursos. Está buscando tu corazón. Porque cuando tú y yo nos conectamos con Dios en nuestro corazón, esto se transforma en una fuente de generosidad. Y allí no implica la cantidad de monto que tú y yo daremos, porque Dios no está notando, hoy diste 1,000, mañana 100, como que te faltaron 900, ¿verdad? No, Dios lo que está notando allí es como, diste 1,000. Pero ¿cuánto estabas dispuesto a dar en tu corazón realmente? 100. Eso es lo que se nota. La disposición y la entrega con generosidad y con gracia. ¿Sí te das cuenta de lo que te estoy hablando? Dios nos está llamando a movernos, como los macedonios, a entregar primero nuestro corazón, a abrazar nuestra relación con Jesús, con nuestro Señor. Y a través de eso, tú y yo gozaremos de una generosidad mucho más amplia, mucho más profunda y también de guardar nuestro corazón. Ahora, ¿sabes cómo se ve esta interesante paradoja en nuestra vida? Porque también para nosotros es una paradoja, ¿no?
Ciertamente, muchos aquí se están estableciendo en este país. Y cada centavo cuenta, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Sí, cuenta. Cada uno de los dólares que tú ganas, cuenta. Porque cada uno de los dólares que ganas te van a cobrar. Ya sea un bill, ya sea esto, ya sea lo otro. ¿Verdad? Ahora, en medio de esa situación, tú y yo estamos siendo algo. Estamos siendo alivio y refugio para personas que no están aquí. Familia nuestra que está en nuestros países. ¿Quién de ustedes no envía algo a su país? Yo sé que no hay ni uno de nosotros que no envíe algo a nuestro país. Que no hay uno de nosotros que no envíe, aunque sea un poquito de lo que tiene, para poder ayudar o aliviar la situación que nuestros países y nuestras familias o alguna persona que tú aprecias está viviendo. De alguna manera tú y yo estamos viviendo esa paradoja. ¿Te das cuenta? Estamos viviendo esa paradoja de los macedonios en generosidad. Estamos viviendo eso que te mostraba hace un momento en el principio. Tú y yo ciertamente tal vez no tenemos nada, pero esa nada tenemos mucho y de eso mucho estamos dando en generosidad y estamos entregando. Ahora, ¿sabes? Si nunca te has puesto a pensar en esto, ciertamente lo estás viviendo. Pero hay algo que también tú estás haciendo, por lo cual quiero ayudarte a verlo, tal vez en esta mañana. ¿Alguna vez has pensado que tú o alguna vez has ayudado a alguien en Ghana? Ghana. Tal vez ni siquiera sabes, ¿verdad?, dónde queda Ghana. El único lugar que has visto, lo has visto en el Mundial, para los que han visto el Mundial, ¿verdad? Es el equipo de personas morenitas. Nunca, tal vez has pensado que has ayudado en Ghana, pero ¿sabes? Sí has ayudado a alguien en Ghana. Tú que estás sentado en este lugar. ¿Sí sabías esto? ¿Tú has ayudado a alguna persona en Ghana? Qué bonito, ¿verdad? Hope, esperanza. ¿Sabes que como iglesia nosotros aportamos a ministerios como Ghana Christian Missions? Y cada vez que tú te levantas y con generosidad pones algo en ese alfolí o en esa canastita, parte de esa ofrenda está yendo a dar una ayuda, esperanza a niños como ellas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que has ayudado a muchos otros lugares? Tus manos han llegado a bendecir a muchas otras naciones y tal vez no te has dado cuenta de eso. Todos esos puntitos amarillos son distintos países donde cada vez que tú y yo ofrendamos, donde cada vez que tú y yo somos generosos, parte de eso está llegando en esas misiones. Hay misiones en India, Filipinas, Etiopía, África, Myanmar y muchos otros lugares más. Cada uno de esos puntitos tiene una misión y todavía me faltaron algunos más. Tienen misiones donde cada vez que tú y yo somos generosos, ese lugar está siendo bendecido de alguna manera. ¿Nunca pensaste que tú habías ayudado a alguien más aparte de tal vez lo local? Pero sí. Tu condición y mi condición está igual que la paradoja de lo que estaban viviendo esos macedonios y lo de que cada creyente está viviendo. Ciertamente tú y yo tenemos la posibilidad de poder ayudar y estar siendo de mayor bendición. Así que quiero felicitarte, porque hay algo bueno, muy bueno, que tú y yo estamos haciendo. Y sabes, lo único que quiero tratar de hacer en este día es reafirmar la razón por la que Pablo está dando este mensaje. Y la razón por la que Pablo está dando en este mensaje es esta. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes y a Él también, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Otra paradoja. Si tú piensas que el único que hace sacrificio eres tú, no. Dios nos ha mostrado su gracia y su amor por medio de sacrificio. Él siendo Dios, y en esto quiero que me entiendas bien, porque alguna vez que lo he compartido alguien me ha dicho, pero pastor, ¿por qué nos ve tan mal y no sé qué? No. Él siendo Dios ha dejado la gloria de ser Dios y ha bajado a ser hombre.
como tú y como yo, con esas luchas, con esa mente, con esas cosas que tú y yo tenemos. Se ha despojado de la gloria de ser Dios y ha venido a ser hombre para salvarnos a ti y a mí. Por gracia. ¿Sabes qué es la gracia? Y con esto quiero que tú y yo podamos terminar de entender. Dar de gracia. ¿Sabes lo que significa esto? Dar de gracia es sin merecimiento. Cuando tú y yo damos por gracia, la gracia significa que alguien no merece lo que está recibiendo. Porque no hay nada que haya hecho para merecer eso. En el contexto bueno ni en el contexto malo. No hay nada que haya hecho para merecer eso. Y cuando tú y yo decidimos dar de gracia, de la misma manera que Jesús nos ha mostrado que ha dado, tú y yo estamos emulando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pregúntate, sé muy sincero. Estábamos hace unos días agradeciendo por todo tal vez lo que tú tienes. Y ciertamente hay cosas con las que podemos justificar. No, pastor, es que yo me rompo el lomo trabajando. No, pastor, es que estas cosas. No, es que ya he sufrido harto tiempo, entonces llegó el tiempo de cosechar. Y ciertamente hay muchos argumentos que podamos tú y yo presentar. Pero siendo sinceros, siendo 100% reales, ¿cuánto merecimiento tienes tú de todas las bendiciones que tú vives a diario? Y cuando tú y yo empezamos a responder esa pregunta con un corazón 100% genuino, nos vamos dando cuenta de que Dios obra en mucha gracia y amor para con nosotros. Muchísima. Tal vez más de la que debería. Pero Dios obra con gracia y nos da con gracia y amor. Y sabes, cuando tú y yo nos acercamos a ese mismo corazón, estamos emulando y estamos haciendo lo mismo que Jesús nos ha dado, lo mismo que Dios nos ha entregado. Cada vez que tú y yo damos con gracia, de la misma manera estamos dando a una persona o algo o a alguien o a algún lugar en el que tal vez no hay una razón. ¿Qué razón tendrías tú y yo para ayudar a Ghana? Nada, ¿verdad? Incluso te gana en el mundial. No habría una razón. Pero cuando tú y yo movemos nuestro corazón en esa misma actitud que Dios nos ha enseñado, tú y yo hacemos lo mismo que estos macedonios, creyentes, en el cual emulamos lo que Jesús nos ha dado. Y si tú te preguntas cuál es el fin de todo esto, es que tú y yo aprendamos dos cosas importantes. La primera es que tú y yo entreguemos nosotros mismos como la ofrenda viva a Dios. Sí, ciertamente, puedes hacer mucho con dinero, sí, pero puedes hacer mucho más con un corazón entregado a Cristo. Eso es algo mucho más grande. Y quiero invitarte a que eso pueda ser el primer paso en tu vida. Y el segundo es que ciertamente cada vez que tú tengas la oportunidad de dar, de ser generoso, dalo con gracia. Si te vas a poner a cuantificar, Señor, es que si te doy 100 me vas a dar como 1000 o tal vez 200, ya perdiste la noción. Dalo con gracia. Por eso la Biblia dice, lo que te da tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Y quiero animarte a que estas dos cosas sean dos fundamentos para que tu vida pueda caminar en esta área de gracia. Y como te dije la semana pasada, ciertamente lo espiritual no raya en que vayas a ser rico o vayas a ser pobre. Eso depende de una serie y grandes cosas de factores y Dios también de por medio. Pero estoy seguro que si tú vives en estas dos áreas, vas a vivir lleno de gozo y de alegría y de sobreabundancia, sabiendo de que aún con lo poco o lo mucho que tú tienes, estás obrando en bendición para muchas otras personas.